Orábamos hace un rato y decíamos eso, este regalo que Dios nos hace de estas mañanas tan llenas de luz, de sol, de vida. Y obviamente tiene que ver con la época en la que ya hemos entrado, la primavera. Y eso nos habla de este Dios que no solamente ha creado este mundo, sino que lo sostiene. Y el hecho, a veces, por ahí lo pasamos por alto, pero el hecho de poder estar disfrutando de una nueva estación, eso nos sigue hablando de lo que habla Dios en su palabra, de que el Señor se manifiesta a nosotros por medio de las cosas creadas y podemos ver un atisbo de su gloria en medio de una creación tan, pero tan hermosa como la que disfrutamos. Y la mañana de hoy es realmente espléndida. Veníamos viajando con Nancy de Córdoba por acá y en la ruta también era una mañana tan hermosa que nos daba mucho gozo eso. Y Dios nos sigue bendiciendo también porque hace provisión por medio de su palabra, la cual es eterna. Y hoy es una mañana más en la que podemos disfrutar de juntos, como iglesia del Señor, poder acercarnos a su palabra. Así que vamos a continuar en nuestro caminar descubriendo la epístola de Pablo a Tito, que es en donde estamos estudiando. Entonces vamos a continuar allí. Lo último que vimos de que una parte muy importante referente al trabajo de el dirigente o los dirigentes de la iglesia del Señor Jesús, los pastores o ancianos, uno de los trabajos es oponerse a aquellas falsas doctrinas que puedan llegar a querer infiltrarse en nuestras iglesias. Es por eso que el verso 9 del capítulo 1, Pablo está diciéndole a Tito de que él tiene que establecer ancianos, eso se lo dice en el verso 5, pero en el verso 9 le dice cuál tenía que ser el espíritu de estos dirigentes, de estos pastores, de estos ancianos, y le dice de que este hombre tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Esto es el verso 9. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y hasta allí estuvimos viendo. Lo que vamos a ver a continuación está íntimamente relacionado con esto que vimos el domingo pasado, porque una vez de que Pablo ha definido algunos de los requisitos que deben tener, requisitos de vida, requisitos del carácter del anciano, del pastor, ahora inmediatamente pasa a hablar y a describir a quienes son los falsos maestros, y los falsos maestros en este caso que estaban ocasionando tantos problemas en la iglesia en Creta, donde Pablo había dejado a Tito para que la pastoreara. Pero para entender mejor esto es necesario volver a repasar una vez más cuál era el contexto cultural en medio del cual se desarrollaba la vida de la iglesia allí, en esta isla, en Creta. Entonces, contexto cultural de Creta, los problemas de esta iglesia, como hemos venido viendo y como vamos a seguir viendo, eran muy complejos. No era nada sencillo la tarea que Pablo le había encomendado a Tito. Y las falsas enseñanzas traídas por falsos maestros eran solamente algo más, eran parte del problema global que existía en esa iglesia. Los habitantes de Creta, ellos eran muy vulnerables a creer todo tipo de mentiras, a aceptar cualquier tipo de filosofías, mentiras, religiones y demás. Y por ser ellos así, ellos se convertían en tierra fértil justamente para estos falsos maestros que se aprovechaban de esto para traer sus falsas doctrinas. Ahora es común entre nosotros
hablar de lo que caracteriza a las distintas culturas. A las culturas de cada país, incluso dentro de un mismo país, hay distintas provincias, en el caso nuestro, en donde cada región también tiene aspectos culturales que son diferentes a los de otras regiones o provincias. Pero, por ejemplo, si nosotros nos referimos a los países germánicos y hablamos de Alemania, ¿qué es lo que caracteriza? No sé si han tenido oportunidad alguna vez de pasar tiempo con un alemán o de conocer a un alemán, pero creo de que si nosotros vemos, por lo que podemos investigar, cómo es la sociedad alemana en general, son personas muy disciplinadas. Son personas muy estrictas en lo que hace al orden, valoran muchísimo lo que es la organización, la puntualidad, son muy esquemáticos ellos en el cumplimiento de las reglas. Y todo esto forma parte de todos los ámbitos de su vida, tanto en lo familiar, tanto en lo cotidiano, en lo laboral. Así son los alemanes. Nosotros hemos tenido oportunidad incluso de compartir ministerio con alemanes y no ha sido sencillo a causa del choque cultural, porque no somos iguales nosotros a ellos. Ellos son así todo muy derechitos, nosotros somos más chuecos. Pero si hablamos de los chinos, por ejemplo, ¿cómo son los chinos? También tienen su particularidad de ellos. Ellos tienen una combinación también de una gran exaltación por los valores como la familia, el honor de la familia, el respeto por los ancianos, y también respetan tradiciones que son milenarias y no los saques de allí, y así es la sociedad china. Pero también ellos se esfuerzan muchísimo en superarse, son muy, pero muy trabajadores. De hecho, los productos chinos están diseminados por todo el mundo. Lo que compras dice Made in China, hasta los criollos que compro en la esquina de mi casa dicen hecho en China. Es impresionante cómo son ellos en ese aspecto, respetan mucho a las autoridades, a los jefes, a los maestros, autoridades, bueno, de todo tipo. Pero en el caso de los países latinos, estas cosas por ahí no son tan así como son en estos otros países. Bueno, por un lado nosotros creo que somos un poco más sociables que estas otras culturas. Somos más afectuosos y más expresivos muchas veces. Y si vemos cómo somos los argentinos, ¿cómo nos saludamos los argentinos? Con un beso y un abrazo, y no te importa si es hombre, si es mujer, así somos los argentinos. Y si han tenido oportunidad de saludar a un alemán o a un gringo, por ejemplo, ¿viste? Ellos ven que nos saludamos con un beso y no les gusta, ¿viste? O te dan la mano y ponen como una traba en el codo para que no llegues más allá, ¿viste? Y nosotros allá vamos con beso, abrazo, todo, porque así somos. Somos apasionados, ¿por qué deporte? Por el fútbol, ¿sí? Y al mismo tiempo nos caracteriza cierta informalidad en el trato los unos hacia los otros, no somos tan estructuraditos, incluso en los ámbitos laborales también se percibe cierta informalidad. Y lo que nos caracteriza a causa de las grandes, fuertes e interminables crisis económicas por las que ha pasado nuestro país durante tantos y tantos años, es de que el argentino tiene una gran capacidad de adaptación a las circunstancias por causa de esa incertidumbre que siempre está por delante, los cambios constantes. Entonces tenés muchas personas que se esfuerzan muchísimo para ver cómo hacen para vivir el día a día y poder ir logrando objetivos y demás. Y después, al mismo tiempo, dentro del mismo país, tenés a personas que por causa también de estas situaciones del país, al final ya han decidido como bajar los brazos, se conforman solamente con lo que reciben del Estado, ya no tienen proyectos, ya no se esfuerzan, ya están acostumbrados a sobrevivir el día a día, ya no consideran el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina, los méritos para poder obtener algún logro en la vida. Y todas estas cosas hacen a nuestra sociedad y todas estas cosas
terminan afectando a la iglesia en la Argentina, porque es lo que vive nuestra sociedad afuera. Bueno, eso es lo que llega a las iglesias y es la influencia, y por eso así se caracteriza la vida de las iglesias en la Argentina. En el caso de la iglesia en Creta, como ya lo hemos visto, el famoso verso 12 se refiere al carácter de la sociedad de los cretenses, al carácter nacional de ellos. Y Pablo, citando a un poeta del siglo VI que se llamó Epiménides, que era oriundo de Creta, este poeta describe a la sociedad, como ya lo hemos visto, y cómo los describe, que eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así es como se describe la sociedad en Creta. Ahora esta carta, Pablo viene enseñando que el evangelio del Señor Jesucristo es esa verdad que conduce a la vida de las personas a una vida de piedad. Eso lo vemos en el verso 1, ¿se acuerdan? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay una verdad de Dios que debe conducir a la vida de las personas a tener una vida de piedad. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Creta? ¿Es esto lo que estaba ocurriendo? No, no es esto lo que estaba ocurriendo. La vida de las personas no estaban siendo conducidas a una vida de piedad en base a la verdad que habían recibido de parte del apóstol Pablo, sino que sus vidas, como lo hemos venido viendo, estaban centradas en sí mismos. No reflejaban el amor de Dios de manera real y práctica. Y uno de los factores que obstaculizaba a las iglesias tener vidas piadosas era, además de la influencia cultural, era la falsa enseñanza, que se suma a este combo. Versos 10 al 11, leamos por favor. Pablo dice: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí están, parte de la descripción de los falsos maestros. Ya vamos a ampliar un poquito más en un instante. Ahora bien, todas las culturas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. No es de que todo sea absolutamente malo en una cultura, pero cuando nos referimos a las cosas malas de las culturas, de las costumbres, la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale esa manifestación de estas cosas malas? Y bueno, la respuesta es obvia. La respuesta es de que las cosas malas que se manifiestan en las culturas tiene que ver porque todas las personas somos pecadoras. Y por lo tanto, todos poseemos una naturaleza básica que se caracteriza por el egoísmo, sea cual sea la cultura, seas alemán, seas chino o seas argentino, todos batallan con el pecado en su corazón. Y en el caso de los cretenses, su egoísmo los llevaba a ser, como los describe su mismo poeta, a ser mentirosos, a satisfacer sus deseos sensuales y carnales como lo hacen las malas bestias, a ser glotones y a ser vagos. Entonces, lo que ocurre es de que cuando vos tenés vidas de personas que están dedicadas a ocupar la mayor parte del tiempo de sus vidas en la carnalidad, en satisfacer los deseos pecaminosos y sensuales de su corazón, son vidas que tienen un absoluto, que son carentes de un discernimiento espiritual de las cosas de Dios.
porque están todo el tiempo satisfaciendo sus deseos carnales y nada tienen que ver con la vida espiritual de Dios. Entonces esto era una puerta abierta para que los falsos maestros de ese entonces, disfrazados de personas piadosas obviamente, pero ellos mismos, estos falsos maestros, también estaban siendo arrastrados por las conductas carnales de la sociedad, de la gente, de la cultura, pues ellos se aprovechaban de la ingenuidad de las personas, porque el falso maestro generalmente es una persona astuta, muy astuta, pero no astuta para el bien, sino astuta para el mal. Y se aprovechaban de la ingenuidad de las personas y acechaban así la salud de las iglesias y pervertían el verdadero evangelio. ¿Y qué es lo que hacían? Las llevaban a tener una vida, en lugar de tener vidas piadosas, a tener una vida de impiedad. Es lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo entonces debía Tito y los dirigentes cristianos que él tenía que establecer? ¿Se acuerdan que le dijo en el verso 5? Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, así como te mandé. Entonces, ¿cómo tenía que Tito y estos futuros pastores, dirigentes, ancianos, que tenían que trabajar sobre este problema, cómo debían hacer para manejar esta realidad de este doble problema? Porque por un lado tenían que enfrentar las falsas enseñanzas de los falsos maestros y al mismo tiempo la influencia cultural tan nefasta que entraba a las iglesias. Este es el punto que Pablo ha comenzado a tratar ahora, y vamos a leer ahora, por favor, el verso 9 al verso 10. No, perdón, del verso 9 al verso 16. Entonces, volvemos a cuál debe ser el espíritu de aquellos que deben ser los dirigentes establecidos, y dice: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la respuesta de Pablo a este problema es: Tito, tenés que confrontar a este tipo de personas y a sus errores, y tenés que hacerlo con la verdad de la palabra de Dios, porque esta es el arma que tienen los cristianos, la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos dividir este pasaje que acabamos de leer en 3 secciones para entender el consejo que Pablo le está dando a Tito acerca de cómo debe tratar este problema tan pero tan grave que estaba azotando a la iglesia de Creta y azota aún a nuestras iglesias en la actualidad. La primera sección, que va del verso 9 al verso 10, dice de que los falsos maestros deben ser refutados. La otra sección, que va del verso 11 al 14, dice de que
hay que taparles la boca y reprenderlos. Y la tercera sección, que va del verso 15 al 16, hace referencia acerca de la necesidad que tenemos de ser claros a la verdad del Evangelio. Bueno, no tenemos hoy de ver las tres secciones, solamente vamos a ver la primera, esta que dice de que los falsos maestros deben ser refutados, y nos quedarán para los próximos 2 domingos las otras 2 secciones. Entonces los falsos maestros, le dice Pablo a Tito, deben ser refutados. Al decir Pablo que aún había muchos obstinados o contumaces, como puede decir también en sus Biblias, esto nos está dando una dimensión más amplia aún de lo difícil que era la tarea que Tito tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque este tipo de hombres abundaban en la iglesia. Fíjense que no es que Pablo le dice, Tito, fíjate bien que hay 1 o 2 que son contumaces. No, le dice, hay muchos obstinados, hay muchos contumaces. Por lo tanto, el nombramiento de ancianos, de hombres piadosos, de un liderazgo capacitado, era absolutamente crucial y necesario, porque acordémonos de que no estamos hablando de una sola iglesia local, estamos hablando de varias iglesias locales que se habían establecido en la isla de Creta. Y Pablo los conocía, porque en su paso por Creta, sin duda, se habían opuesto a la autoridad de Pablo. Pablo sabía quiénes eran. Ahora, ¿qué es una persona contumaz? ¿Qué es una persona obstinada? Son personas que manifiestan una actitud de constante rebeldía en contra de la verdad de la palabra de Dios o en contra de las autoridades que Dios ha delegado en la iglesia. Son personas rebeldes, son personas obstinadas, son personas que no están dispuestas a entender ni a arrepentirse de tan grave pecado. A pesar de que son personas que deben ser reprendidas, que deben ser llamadas al arrepentimiento, a pesar de haber sido corregidos, como vamos a leer al final, más de una oportunidad, han decidido persistir en este tipo de postura. Alguien que ofrece, los invito a ir a Deuteronomio, vamos a estar leyendo ahí, pero alguien que ofrece permanente resistencia, entonces, a la autoridad establecida por Dios y a su verdad. En Deuteronomio capítulo 21 vemos el caso de cuando un hijo, en aquel entonces, era una persona obstinada y contumaz contra su padre, y vemos con la seriedad que Dios toma este caso de rebeldía. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21, 18 al 21. Y dice así: si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Suena duro, pero es para que entendamos cuán serio es este tema ante los ojos de Dios. Es un pecado gravísimo la rebeldía y la obstinación. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo,
le va a advertir de que este tipo de hombres, de personas, se iban a manifestar en la iglesia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Saben qué significa implacables? Que se han propuesto algo y que nada los va a detener. Eso es obstinación. Calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esos, evítalos. Entonces, concretamente, una persona contumaz en la Biblia está haciendo referencia a personas rebeldes, que son descritos como personas que resisten a la autoridad establecida por Dios en la iglesia o a la verdad de Dios. Y están obstinados y van a persistir en el error a pesar de las advertencias que se le haga una y otra vez, por cuanto tienen el corazón endurecido de tal manera que no se dejan corregir. Esto es obstinación y rebeldía, y es un pecado gravísimo que destruye la vida de las iglesias. Ahora, muy por el contrario, ¿qué es lo que nos trae la verdad del mensaje del Evangelio respecto a este tema? El Evangelio lo que promueve es una actitud no de rebeldía, sino de obediencia y de sujeción y de disciplina a este tipo de requerimientos que vienen de parte del Señor, y en particular en lo que debe ser la sujeción de los creyentes a sus dirigentes en el contexto de la iglesia local. Y lo dice muy claramente. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7 y verso 17. El verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Las personas que forman parte de una iglesia local tienen que considerar y tienen que sujetarse a cualquier tipo de pastor, no, solamente a aquellos que hayan demostrado con su conducta las características que nos ha mostrado Pablo antes en lo que vimos en Tito, que sean hombres irreprensibles, no perfectos, pero sí hombres que aman la verdad, que aman al pueblo de Dios, que aman la palabra de Dios, que tratan de ser lo más fieles posibles, pues de esos tenés que acordarte, dice el Señor en la carta a los Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y si su conducta es irreprensible, imiten su fe. El verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto no lo dice el pastor, esto lo dice Dios en su palabra. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Primer carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses
para referirse a la iglesia en general, para que consideraran a los pastores que estaban sobre ellos en Tesalónica, y les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, entre otras cosas le está diciendo: hermanos, no causen problemas. Tengan paz, vivan en paz. No manifiesten rebeldía, y si se manifiesta, arrepintámonos. Evitemos este tipo de situaciones que nada tienen que ver con la vida de una iglesia madura en Cristo Jesús. Y primer carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Evidentemente esto no es lo que estaba pasando en la iglesia en Creta. Por eso la exhortación de Pablo. Porque en la iglesia en Creta lo que estaba pasando es de que la verdad de la palabra de Dios no estaba llevando a la iglesia, no estaba llevando a los hombres y las mujeres de esa querida, amada iglesia por Pablo, no los estaba llevando a tener una vida de piedad. Y estos contumaces, estos rebeldes son descritos por Pablo como que eran enemigos del evangelio, y dice que también eran habladores de vanidades. Es decir, que el mensaje que salía de los labios de estas personas estaba muy lejos de poder cooperar para ayudar a las personas a que éstas tengan un estilo de vida que fuese piadoso. Todo estaba distorsionado en la iglesia por causa de esto también. Entonces los califica como engañadores, porque también traían falsas promesas a la gente. Lo único que les ofrecía a la gente eran cosas que les hacían mucho daño. Vamos a leer al profeta Jeremías, porque esto también había ocurrido en tiempos antiguos, no era algo nuevo. Jeremías, capítulo 14. Vamos a leer los versos 14 al 16. Entonces, Jeremías 14, 14, 16. Jeremías 14, 14, 16, dice el profeta de parte de Dios: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo, a quien profetizan, quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su propia maldad. Otra vez, juicios tremendos que vienen de parte de Dios sobre la vida de estos habladores de vanidades y sobre aquellos que siguen a estos habladores de vanidades, a los falsos profetas y a sus seguidores. La advertencia entonces es de que los falsos profetas van a sufrir por sus propios pecados
por los engaños con los que habían engañado al pueblo, pero el pueblo también habría de sufrir lo mismo por haber aceptado el engaño y prefirieron abrazar las falsas promesas de estos engañadores en lugar de la palabra de Dios. Bueno, en nuestros días sabemos, ¿no es cierto? Está lleno, está plagado de estos engañadores, falsos profetas, falsos maestros que dicen hablarle a la iglesia de parte de Dios. Falsos apóstoles que dicen ser apóstoles de Cristo, pero son habladores de vanidades y presentan un falso evangelio, que a lo único que apunta es a exaltar el bienestar personal y la prosperidad de las personas en lugar de exaltar la gloria de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El centro del mensaje del Evangelio de estos falsos habladores de vanidades, el centro del mensaje del Evangelio pasa por la exaltación de la gloria del hombre. Cuando quien debe ser exaltado en la iglesia es el Señor Jesucristo. El centro del mensaje del Evangelio no pasa por el hombre, sino que pasa por la gloria de Dios. Pastores y maestros que diluyen el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo para hacerlo más popular, para hacerlo más atractivo. Todos estos mentirosos farsantes son responsables de conducir a las personas al castigo eterno, porque las iglesias, hermanos, están llenas de personas que creen que están yendo camino al cielo y están yendo camino a la condenación eterna por causa de estos fabuladores, habladores de vanidades. Y nuestra cultura no es muy diferente a la de Creta en ese momento, porque las personas también tienen una necesidad de que el mensaje que se les predique desde el púlpito sea un mensaje que esté allí presto para poder demandar sus deseos sensuales y pecaminosos, que les ayude a que puedan ser complacidos sus caprichos. Mensajes que hablen de que Dios está allí a disposición de satisfacer todas las necesidades que las personas se levantan en sus corazones. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de iglesias, con este tipo de personas? Y bueno, son personas que tienen un compromiso realmente muy superficial con el Señor, con el verdadero Señor del cual nos habla Dios en la Escritura. Muchos son los que quieren que Dios los haga muy saludables. Muchos son los que esperan que Dios los haga prósperos, que los llene de todas las cosas que necesitan para poder tener vidas absolutamente felices. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a la tierra? ¿Dios vino a la tierra para hacerte saludable, para hacerte próspero, para hacerte rico? No, el Hijo de Dios vino a la tierra para morir en una cruz por causa de nuestros pecados, para de esa forma, que era la única forma de poder satisfacer y calmar la ira de Dios que habrá de ser derramada sobre todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza y su fe en el bendito sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Para eso vino el Hijo de Dios a morir en la cruz. Él no vino para darte un auto mejor, ni toda la salud que pretendes, ni todas las cosas que tanto anhela el corazón de las personas. No vino para eso. Que Dios puede hacerlo, pero eso déjalo en su voluntad y su soberanía. Pero no todo genuino creyente goza de una gran salud ni de mucha prosperidad. No, hay muchos que pasan por situaciones muy difíciles y esto no significa de que sean hombres o mujeres faltos de fe. Significa de que por alguna razón Dios está permitiendo de que transiten por ese camino. Porque la fe, la verdadera fe en el Señor, demanda una disposición de parte del genuino creyente a hacer lo que Dios nos pida, aunque esto muchas veces, no siempre, pero muchas veces,
implique algún tipo de sacrificio de nuestra parte. A veces el verdadero cristianismo demanda un costo alto y a veces un costo altísimo de parte de los cristianos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Si no, veamos la historia de la iglesia, las misiones de la iglesia, los mártires de la iglesia. ¿Qué me venís a hablar de prosperidad, buena salud, cuando los cristianos en los tiempos de la iglesia primitiva eran arrojados al circo romano? ¿De qué prosperidad me hablas? ¿De qué salud me hablas? Y tantas aberraciones por las que ha pasado el pueblo de Dios durante la historia y las está pasando en estos tiempos, quizás mucho más en nuestros días que en los tiempos antiguos. Pero al final la recompensa va a ser incalculable. Vida eterna y abundante que solo viene como resultado de seguir fielmente al Señor Jesucristo, de seguir fielmente al verdadero evangelio del Señor Jesús y no escuchar a estos falsos profetas que no vienen de parte de Dios. Porque lo que está en juego no es solamente la salud espiritual y de una vida de piedad que debe llevar la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que está en juego es también el destino eterno del alma de las personas. Y estos pervertidos están jugando con el destino eterno de las personas, de las almas de las personas, porque jamás son expuestos al verdadero mensaje del Evangelio. Por eso es de que Pablo es tan agresivo, por eso es que es tan contundente, por eso es que es tan enfático, pero es una agresión santa la de él. No agrede por agredir. Pablo está muy preocupado, por eso habla de manera tan fuerte y tan contundente cuando dice que los contumaces, habladores de vanidades y engañadores deben ser refutados. Tito, te exhorto a que no te calles la boca y que los refutes, no les des lugar. Si se arrepienten, bien, pero si no se arrepienten, evítalos, lo más lejos de la iglesia posible. Como vamos a ver en el próximo mensaje, hay que taparles la boca, dice Pablo, y reprenderlos. Entonces pensemos, el ataque a la salud espiritual y la vida práctica de esta iglesia allí en Creta tenía varios flancos, ¿no es cierto? Estaba siendo atacada por muchos lados diferentes. Porque Pablo dice que estos contumaces y engañadores, la mayoría, no todos, eran de los que pertenecían a la circuncisión, es decir, a los judíos, a los judaizantes. O sea que la iglesia no solamente estaba siendo influenciada por el contexto cultural de los mentirosos, glotones, borrachos, vagos, todo eso, no solamente estaba siendo afectada por esta influencia, no solamente estaba siendo afectada por el propio egoísmo que había en cada uno de los miembros de la iglesia, y no solamente estaba siendo influenciada por falsos maestros que eran engañadores y habladores de vanidades, aparentemente de entre los gentiles, pero también los había de entre los que eran de la circuncisión. La mayoría de estos falsos engañadores pertenecían a los que enseñaban que la salvación requería que los creyentes pasaran por el rito de la circuncisión y cumplieran estrictamente con las leyes de Moisés. Entonces el ataque a la iglesia era brutal, era tremendo, era terrible lo que estaba pasando. Y ahí estaban, ovejas del Señor, personas que habían creído en Cristo, pero sus vidas estaban siendo despojadas de la verdad y de la piedad. Y el ataque era realmente satánico,
porque por todos lados quería pervertir la vida de la gente en esa iglesia. Satanás, con sus huestes de maldad, siempre, esto no es nada nuevo, lo estamos viendo, lo que leímos recién en Jeremías, y lo vemos en el Nuevo Testamento, y lo seguimos viendo. Él siempre anda allí, como ya hemos dicho, como león rugiente, viendo de qué manera puede engañar al pueblo de Dios. Puede hacerlo quizás debilitándolo de alguna forma, desanimando a las personas o animándolos, pero con recetas falsas, por medio de engaños doctrinales, llevándolos a creer de que la gente son el centro del mensaje del Evangelio, lo que decíamos recién. Que ellos son quienes merecen sí o sí ser bendecidos por Dios en la medida que Dios satisfaga todos esos deseos y ambiciones carnales. Que ellos tienen derecho a reclamar a Dios todas aquellas bendiciones que necesitan para ser felices y estar cómodos en esta vida. Y de esa forma, el mensaje que estos falsos maestros están presentando a un Dios que debe estar al servicio de la iglesia y no al revés. Lo que nos enseña la palabra de Dios es de que sí, Dios es un Dios bueno y nos bendice, pero somos nosotros quienes estamos al servicio de este gran Dios y no al revés. Pero cuando se pervierte el Evangelio, todo el mundo está ahí esperando recibir que el cielo se abra, que se abran las ventanas de los cielos, este pasaje que tanto usan muchos falsos maestros, para que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida, y ahí se pasan la vida esperando. Y cuando Dios nos bendice, bueno, se van o buscan otra iglesia o buscan otro negocio para ver dónde pueden satisfacer sus deseos carnales. No es el mensaje del Evangelio. Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe absolutamente nada. Aún así, ya nos lo ha dado todo si somos de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús ya nos ha dado absolutamente todo. Y todo lo que nos da aparte de eso es gracia sobre gracia sobre gracia, es bendición sobreabundante que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Pero no es Dios quien está a nuestro servicio, sino que es al revés. Pero la exhortación de Pablo a Tito, entonces, y vamos a terminar leyendo al final de Tito, capítulo 3. La exhortación de Pablo a Tito es de que él debe confrontar este error y que debe establecer un liderazgo que predique la verdad, que viva la verdad y que corrija a la gente por medio de la verdad. Y lo que va a ocurrir es de que el Señor va a bendecir el ministerio de estos hombres. El Señor, por medio de su verdad, ¿qué es lo que hace Él? Él no solamente edifica a su iglesia, sino que también la purifica. Y el Señor, por medio de su verdad, purifica a su iglesia, y en la iglesia del Señor habrán de quedar aquellos que realmente deben estar. Y los que no deben estar, los contenciosos, los rebeldes, los contumaces, los engañadores, en algún momento, cuando se encuentren en una iglesia donde ven que está protegida por el escudo de la verdad, ¿sabes qué? Solitos se van a ir. Y si no se quieren ir porque son demasiado rebeldes e implacables, la iglesia tiene autoridad delegada de parte de Dios para agarrarlo de la pestaña y sacarlo a la puerta y no permitirle que venga más a la iglesia. Tito capítulo 3, verso 8 al 11, y con esto terminamos.
Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, estas personas lamentablemente existen, siempre han existido y habrán de existir. Son emisarios de Satanás que se infiltran en la vida de la iglesia para venir a causar esto: división, impiedad, falsas doctrinas, etc. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, es la exhortación de Pablo a Tito y a todos los dirigentes cristianos y también a todos los cristianos. Es responsabilidad de toda la iglesia estar atentos cuando detectemos de que esto llega a nuestra iglesia, inmediatamente tomar carta en el asunto. No hay que darle ni medio milímetro de lugar, porque esto es como la gangrena, es como el cáncer. Se expande y cuanto más se expande, más daño hace. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos a la exhortación de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias porque nos ayudas a entender la realidad en medio de la cual vivimos. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar el consejo, la guía, pero también, Señor, los que hemos caminado un tiempo contigo, hemos podido también pasar por estas vivencias, estas experiencias, y comprobamos que lo que dice tu palabra es absolutamente real. Pero, Señor, nosotros amamos tu iglesia. No somos perfectos. Siempre podemos equivocarnos. Quizás a veces podamos compartir algo o enseñar algo que no esté perfectamente como está en tu bendita palabra, que no esté alineado con lo de tu palabra, pero eso no significa de que haya en nosotros malas intenciones. Te pedimos en ese caso que nos ayudes a poder seguir instruyéndonos y a ser lo más fieles posibles a la verdad de tu palabra. Pero, Señor, en el mismo momento que alguien se levante con falsas intenciones, un rebelde, un contumaz, que quiera venir a destruir tu iglesia por medio de falsas doctrinas, te rogamos, Señor, que los saques a la luz y que nos permitas tomar cartas en el asunto sabiendo que vos nos estás respaldando. Y que nos libres del mal y que nos guardes de los lobos. No es de que no vayan a llegar, van a llegar. Pero que cuando lleguen, Señor, que no se sientan cómodos y que se vayan del medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor, nuestra esperanza en Cristo está. Gloria
La gloria solo a Dios. Gloria, gloria. La gloria solo